Por tanto, de los dos problemas que veía antes, hay dos que me preocupan especialmente. Uno es los desequilibrios de cuenta corriente y el otro es la subida de los precios del petróleo, que lógicamente estas subidas de los precios del petróleo son siempre problemáticas. Todas las crisis económicas vienen precedidas por la subida de los precios del petróleo. La crisis que tuvimos en España, que dio lugar a los pactos de la Moncloa en el 77, viene precedida por la primera subida de los precios del petróleo en el 73 y 74. Los 30 años del golpe de Tejero y la disolución de la UCD y la pérdida de Calvo Sotelo del gobierno y la llegada en el año 82 del Partido Socialista viene precedida por la segunda subida de los precios del petróleo. Una crisis económica brutal la que tuvimos en el año 81-82. Luego vino la crisis del 92-93 con crecimientos negativos, con desequilibrios en la balanza de pagos, con fuertes tensiones inflacionistas. Estoy hablando de España porque la conozco mejor. Ahí coincidió con la primera guerra de Irak, la de Bush padre, y eso también vino, esa crisis solchaguiana vino precedida por la subida de los precios del petróleo y por las necesidades de devaluar 4 veces la moneda, 2 en el 92, otra en el 93 y otra en el 95. Y esta última crisis también viene precedida por unos precios de $150 barril, que veis ahí, que en términos constantes son 140, pero llegaron casi a 150. Y ahora volvemos a tener un episodio de subida del precio del petróleo, en parte por el crecimiento de emergentes, en parte por motivos especulativos o porque los países, lógicamente, quieren aprovisionarse de petróleo antes de que siga subiendo y no les vaya a pillar con un precio superior o desprovistos de esa importante materia prima. Tanto más cuanto que Alemania va a ir cerrando sus centrales nucleares y, lógicamente, vamos a depender todavía más del petróleo y de otras energías más caras que la energía nuclear. Bien, y ya entrando directamente en el tema, entrando y terminando, porque el tiempo se agota, simplemente haceros ver que desde el año, que decía antes, 99, 2000, 98, ahí veis cómo los países emergentes, que son los de abajo, van cada vez obteniendo una mayor cuota, una mayor participación en el Producto Interno Mundial. De manera que en el año 2013 esperamos que el Producto Mundial se distribuya al 50% entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Ahí lo tenemos de una manera más gráfica, en forma de tarta, como en el año 90 los países emergentes eran el 35% de la economía mundial. En el 2000 no hay grandes diferencias, en 10 años pasan del 35 al 37, pero como del año 2000 pues van adquiriendo mayor protagonismo y en el 2015 ya tendrán el 53% del PIB. Por tanto, el fondo de pensiones, mejor tenerlo en emergentes que no en otras cosas, y la renta variable, mejor la de emergentes. Ahí tenemos un cuadro donde muestra en el eje de abajo, volviendo sobre lo mismo, no añado nada que no haya dicho antes, en el eje de las X, los 10 años anteriores a la crisis, 97-2007, España con un crecimiento del 4%, en el 97-2007 de media anual, pero que en los 5 años posteriores a la crisis, 2010-2015, España va a crecer por debajo del 1%. Y veis ahí cómo los emergentes tienen esos crecimientos que he dicho antes, en torno al 6,5% después de la crisis, en torno al 6, un poquito menos del 6 antes de la crisis. Y los rojos que están ahí son los emergentes que han crecido justamente en los 10 años anteriores y en los 5 años posteriores, y los países desarrollados con menos protagonismo, cada vez sufriendo más el ajuste de las políticas fiscales que estamos haciendo. El tema del petróleo no es un tema baladí, es un tema que va a suponer y está suponiendo subidas en los precios sin que haya grandes incrementos en la demanda agregada. El precio del petróleo está generando tensiones inflacionistas y subidas en los tipos de interés. Ya hemos visto una primera en el mes de abril del Banco Central Europeo, del 1 al 1,25, y veremos que el jueves probablemente Trichet anuncie que para el mes de julio
pues nos echará esa bronca habitual, ¿no?, de que la inflación es tremenda y terrible y que hay que poner orden en la casa, cuando en Estados Unidos nadie pone orden y nadie sube tipos de interés, ni suben ni se espera que suban por tiempo. Y eso hace que el euro esté muy apreciado y, lógicamente, también hace que la economía eurozónica pues pierda competitividad, en donde España está, pierda competitividad frente a otras zonas del mundo. Ahí vemos un cuadro del BBVA, que son más listos, perdonarse de alguno aquí del BBVA, son más listos que muchos de nosotros, y saben lo que va a ocurrir en el 2020, crecimiento potencial del PIB del 2011 al 2020, pues lo que ya sabíamos. Perú, está ahí puesto Perú, Dios salve a Perú, Chile, Colombia, veis ahí son países con enormes tasas de crecimiento, el eje de las IES, el tamaño de la economía es justamente el tamaño del redondel. Ahí veis SPA, no es un SPA, es España, SPA, que estamos ya saliéndonos de la lista, ¿no? Estamos cada vez en una situación más deplorable. Brasil, con enormes problemas de inflación, de burbuja, como China, que tiene un problema de burbuja inmobiliaria, tiene un problema de inflación. El Banco Central está tomando medidas tanto en Brasil como en China, los bancos centrales, para estabilizar los precios con políticas monetarias muy restrictivas, y lógicamente eso va a suponer que su crecimiento se pueda reducir. Pero bueno, en el año 2050, estos son de Goldman Sachs, estos son más listos que el BBVA, ya saben lo que va a ocurrir en el 2050, y ahí pues lo que ya sabíamos, ¿no?, que China va a ser la primera potencia mundial, Estados Unidos, que hoy es la primera, pasará a ser la segunda, Brasil, que hoy es la octava, que ya nos ha pasado a España. España éramos la octava hace 2 años, ahora somos, no sé si la 11 o la 12, nos han dado por todos lados, pero Brasil ocupa la 5ª posición de la economía mundial en el año 2050, México pasará a la 6ª, cuando está ahora la 13ª, Rusia a la 7ª, cuando esté la 10ª, Alemania, que hoy es la 4ª, pasará a la 8ª posición, Reino Unido, que hoy es la 5ª, pasará a la 9ª, y Corea, que es un país que no es ni chicha ni limona, pues se queda ahí, en 14, 13, pues adelantará quizá un puesto, porque es un país desarrollado, es un país industrial, es un país OCDE. Pero bueno, veis ahí cómo países como Nigeria e Indonesia están en la lista de estos países del año 2050 y cómo España ha desaparecido de este mapa. Y por terminar, pues decir que efectivamente el mundo está en China. China ha arrancado muy bien después de la crisis, le ha sacado un cuerpo a Alemania, que ya ocupa la 3ª posición en países exportadores del mundo, exportadores de bienes. Alemania era en el 2008 la primera potencia exportadora del mundo, en el 2009 fue China, y Estados Unidos ha pasado a la 2ª posición, según la Organización Mundial de Comercio, y Alemania ha pasado a la 3ª posición. Y si lo vemos en términos de participación en las exportaciones mundiales de bienes, España solo tiene el 1,6% de las exportaciones mundiales de bienes, China tiene el 10,4%, España ocupa la 18ª posición en exportaciones de bienes, por detrás de países como Corea, de países como Rusia, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, etc. Vemos cómo Alemania tiene 8,3% y Estados Unidos 8,4% en el año 2010. España está ahora a los niveles del año 90, es el 1,6% del año 2010. Es verdad que hay otros países desarrollados que han perdido mucho más cuota que nosotros, pero nosotros tenemos una cuota baja, que es la mitad de la de Italia, por ejemplo, ¿no? Y Alemania tira. Alemania está creciendo rápidamente, al 3,4%, y eso hace que la economía española también crezca. Y termino diciendo que, resumiendo, que la economía mundial está planteando diferentes pautas de comportamiento, mientras los emergentes crecen bastante rápidamente, y a pesar de los países desarrollados, los desarrollados crecemos más lentamente, y dentro de los desarrollados nos encontramos nosotros en una zona que no es precisamente la mejor. Hay desequilibrios en las balanzas de pagos que habrá que ajustar, sobre todo de manera dura para los que no tenemos moneda propia. Tenemos la lección que nos dieron los países latinoamericanos en los 80, cuando se endeudaron en una moneda que no era la suya, se endeudaron en dólares y tuvieron una década perdida.
para poder devolver esa deuda, con reestructuraciones de la deuda, con devaluaciones de sus monedas. Nosotros vamos a tener también una década bastante perdida, porque no podemos devaluar nuestra moneda y porque nos hemos endeudado tanto el sector público como el sector privado en una moneda que no controlamos, en una moneda que hemos hecho un outsourcing, que dicen, no sé, saben de estas cosas, en Frankfurt, lo llevan desde Frankfurt esto, y entonces nosotros no controlamos ese asunto, ¿no? Y ahí está el tipo de cambio del euro. La consolidación fiscal va a seguir ajustando las economías emergentes y reduciendo los ratios de deuda y de déficit sobre PIB, lo cual quiere decir que vamos a crecer más lentamente. Las revueltas del norte de África y de Japón y las medidas que pueda tomar Alemania, pues la única consecuencia grave que desde mi punto de vista podemos tener es la subida del precio del petróleo, como consecuencia de este rechazo a las nucleares y también a que algunos países productores pues puedan tener problemas de revueltas políticas. Entonces, yo creo que ese es un tema que habría que mirar, porque, como he dicho antes, todas las crisis económicas vienen precedidas por subidas de los precios del petróleo y la economía española es más vulnerable que otras a la subida de los precios de la energía, porque somos muy dependientes del petróleo, y a las subidas de los tipos de interés por el enorme endeudamiento privado y público que está creciendo, que tenemos en un contexto de mayor inflación española, en un contexto de mayor desempleo en España, en un contexto en que tenemos que dedicar probablemente más parte de nuestra renta a pagar la hipoteca, la letra de la hipoteca, pues queda menos renta disponible para el consumo y para reactivar la economía. Pues nada más, reiterar mi agradecimiento a esta invitación y a ustedes por la atención que me han prestado. Gracias.